para todos los hermanos. Soy su hermano y pastor Giovanni Pinzón de la Keilah MC Shalom Bucaramanga. Continuamos con nuestros videos de identidad para saber de dónde venimos, para dónde vamos, qué pasó con estas profecías, por qué se vivió el reino y por qué nosotros resultamos tan lejos de nuestra tierra. Para saber eso debemos seguir comprendiendo que han pasado muchas cosas a través de los siglos, donde por una desobediencia o por causas diferentes a la voluntad nuestra, llegaron unos castigos para nuestro pueblo. Pero sabiendo todo eso, debemos saber que todas las profecías estipuladas son para nuestro pueblo y las bendiciones conforme a la voluntad del Señor siempre serán para ella. Ya entendiendo esto, debemos saber que el video anterior quedamos en que le habían cambiado el nombre a Jacob por Israel, que tuvo su descendencia y tuvo sus 4 esposas con Lea, Silpa, Raquel y Bila, que son los nombres de sus servidoras, y con cada una de ellas tuvo sus hijos. Vamos a nombrarlos para entrar ya de lleno a este estudio, para continuar y seguir creciendo con la palabra del Eterno. Sabemos que Lea, ella es la madre de Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar y Zebulón. Sabemos que Silpa es la madre de Gad y Aser. Raquel, que es la madre de Jacob, tuvo a José y Benjamín. Y Bila tuvo a Dan y a Neftalí. Donde nosotros debemos empezar a entender, hermanos, que todos somos Israel, todos, ya que son las 12 tribus, todos el conjunto, los 12 hijos de Israel. Mas no todos podemos ser judíos, porque eso es una tribu aparte, y eso es lo que nosotros debemos comprender. No porque llegamos a este camino nos debemos ser judíos, no porque lleguemos a este camino debemos autollamarnos judíos, porque eso sería, bendito el Eterno el que tenga la raíz judía, que venga de esa tribu. Debemos saber que son 12 tribus y de alguna de ellas nosotros podemos proceder. Entonces sí nos podemos llamar Israel. Eso somos nosotros. Somos Israel, mas no todos podemos llamarnos judíos. Para hacer un paréntesis y entender esto, porque es muy importante. Los judíos son la tribu de Judá, la que habita en estos momentos en la tierra de Israel. El resto de las 10 tribus sabemos que los otros 10 hijos de Israel son los que están en la dispersión. Nosotros debemos saber que llegará el momento cuando venga la Jerusalén celestial, que entraremos por alguna de esas puertas, por alguna de las tribus, y ahí en ese momento sabremos de qué tribu somos parte. En este momento nos aferramos a un pueblo que se llama Israel, y esto es lo claro de todos nosotros, que debemos entender. Y empezamos a ver más abajo, después del estudio de la identidad 3, que a diferencia de su hermano Esaú, quien prefirió abandonar su tierra natal, Jacob, como ya lo conocemos, Israel en este momento, eligió vivir como forastero en la tierra que le había sido prometida. Eso fue el cumplimiento de la profecía que Dios algún día o tiempo atrás le había dado a Abraham. Eso está en Génesis 5:3, cuando dijo que debería vivir como forastero y su descendencia sería esclava en una tierra lejana. ¿Cierto? Y esto da un paso más para el cumplimiento del resto de la profecía, que nosotros más adelante la vamos a estudiar. Ya comprendiendo esto, debemos empezar a leer las palabras en Génesis 37, 1 al 3, donde dice esta palabra: Jacob se estableció en la tierra donde su padre había residido como extranjero, la tierra de Canaán. Esta pues es la descendencia de Jacob. A los 17 años de edad, Yosef atendía los rebaños con sus hermanos, como ayudante de los hijos de Bila y Silpa, esposas de su padre. Y Yosef trajo malos informes de ellos a su padre.
Sucede que Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque este era el hijo de su vejez. Le había hecho una túnica ornamental. Baruch Hashem, bendito el Eterno. Vamos a entender y comenzar a analizar todo esto. Los hijos de Lea y los hijos de las esclavas rechazaban a su hermanastro Yosef, porque había sido puesto por su padre como el heredero de la primogenitura. Vemos que Jacob le da una túnica especial. Se la regala a José. Y sabiendo, entendiendo esto, implicaba una posición de autoridad y privilegio para él. O sea, lo subió de rango y de estatus. Y debemos entender que como la palabra hebrea que la describe solo se usa aquí, es difícil saber qué característica tenía esta túnica. La palabra para esta túnica es ketoné, de una raíz que no se usa y significa cubrir. Camisa y ropa. Así aparece en la Torá. Entendiendo todo esto, vemos que a raíz de este regalo, a raíz de esta túnica, Jacob lo ha escogido como líder de su casa, como jefe de sus 11 hermanos, 2 hermanos. Y a raíz de esto y muchas cosas más, despierta la envidia de sus hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? La historia que ya todos conocemos. De esa sí no vamos tanto a profundizar. Que José es vendido como esclavo en Egipto, que Yosef vemos que tiene que pasar unas pruebas para llegar a la posición donde debe estar, que sabemos que tuvo que pasar unos procesos y verdaderamente mostrar dónde él tenía su corazón, donde podemos mirar que el Eterno siempre ha sido fiel, y donde él abre una puerta nadie la puede cerrar. Y eso lo vimos en el caso de José con Potifar, que llegó a ser líder de la casa de él, y por chismes o por un malentendido que propagó su esposa, lo vuelven a degradar. De ahí llega a la cárcel, sabemos, y vuelve a subir otra vez de estatus. Y otra vez pasa un tiempo, y a raíz de eso sabemos que le interpreta unos sueños al faraón. Sabemos que el Eterno le dio ese don, y era el único en todo Egipto que los pudo interpretar. ¿Qué vemos acá? Antes de empezar a analizar, es algo muy hermoso entender esto. Que por más pruebas, dificultades, problemas, si el Eterno te ha prometido algo, te lo va a cumplir. Que por más que la gente nos quiera hacer daño, Él siempre nos va a resguardar y nos va a levantar a un lugar de honor. No te preocupes lo que tengas a tu alrededor. Preocúpate por estar bien con Él, que Él cumplirá el resto. Sabemos que esas promesas siempre las ha establecido para Israel, que van a ser cabeza y nunca vamos a hacer cola. Y entendiendo esto, debemos saber que por más dificultades, siempre Él nos va a levantar. Pero para hacer eso siempre necesitamos tener un proceso, y ese proceso duele, y ese proceso a veces nos quebrantamos o a veces intentamos devolvernos, pero no puede ser así. Debemos tomar el ejemplo de José, que nunca se desmayó, nunca fracasó, sino perseveró y siguió luchando, porque él creía en el Elohim de Israel y sus promesas. Y así cada uno de nosotros debemos ser lo mismo. Debemos seguir luchando y debemos seguir avanzando. No quedarnos, sino mirar, tener los ojos y el pensamiento en el propósito que cada uno tiene en estos momentos, que Él llegara a una Jerusalén celestial. Amén. Entonces, ya volviendo a entrar en el contexto, debemos saber que a raíz de esto y lo que ha hecho Yosef, él pasa a ser el segundo en mando en la tierra de Egipto. Todo esto lo pueden encontrar y no vamos a exponer porque sabemos que todo el mundo conoce la historia de José.
de ahí en adelante sí vamos ya a empezar a profundizar, donde vemos que toda la tierra entró en un hambre. Y los hermanos de José tuvieron que descender a Egipto, no una, sino 2 veces. Por la cual José los reconoció, pero ellos a él nunca. Y así pasó el tiempo, hasta cuando José revela su verdadera identidad, cuando se da a conocer a ellos. ¿Qué pasa cuando él se da a conocer a ellos? Él envía a sus hermanos para que traigan a sus familiares, y la llegada de Jacob con sus hijos y familias. Todo esto lo manda a hacer él. Y todo esto lo podamos encontrar en el versículo y capítulo de Génesis 46, 27. Y dice la palabra: los hijos de José que le habían nacido en Egipto eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto eran 70 personas. ¿Por qué es tan importante entender este número? Porque más adelante, cuando ellos salgan de Egipto, vamos a ver que salieron 600,000 y multitudes mixtas, que sumando todo eso sumarían como 2 o 3 millones. Eso fue la nación que se creó en Egipto. Por eso es tan importante. Solamente entraron los 70, pero salieron muchísimos. Podemos ver que entraron 70 almas a la tierra de Egipto. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tenían que descender a la tierra? Sí, descender a Egipto, bajar. Misrayim. ¿Qué debemos saber? Que era para así cumplir las palabras que el Eterno le dio a hablar a Abraham un tiempo atrás. Cuando él se le apareció, le dio una promesa, pero también le dio una profecía. Que el pueblo tendría que vivir en esclavitud. Vamos a volverlas a revisar para saber que ya todo estaba estipulado por el Creador. Sí, desde tiempo atrás ya estaba un plan para el pueblo de Israel. No era nuevo, sino ya estaba estipulado. Y eso está desde Génesis 15, 13 al 14. Mira lo que dice la palabra tan interesante para comprender por qué ellos tenían que descender. Dice: Adonai dijo a Abraham: has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años, pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirve, y luego saldrán con gran hacienda o con grandes riquezas. Todos sabemos que después de las plagas en la novena, cuando hay oscuridad, ¿cierto? El pueblo ya está listo para salir después de la muerte de primogénitos. Sabemos que todo el Eterno manda que el pueblo de Israel vaya a golpear las casas y pidan joyas, y todo el mundo salió con la riqueza desde Egipto y cumplió su promesa. Todo es un plan del Eterno, hermano. Todo ya está estipulado. Todo ya está conforme a su voluntad. Como dice, no hay nada nuevo bajo el cielo. Entonces, ya entendiendo el contexto por qué Israel y sus familias descendieron a Egipto, debemos saber que Israel y sus 12 hijos se establecieron en la ciudad de Goshen. Y acá viene esto muy importante. Cada hijo de Jacob, o de Israel como ya lo conocemos, recibió el derecho de formar una tribu del pueblo de Israel, excepto por José, que recibió 2. ¿Pero por qué 2? Si era el que había estado lejos, ¿por qué a él sí y a los otros no? Eso es lo que debemos comprender. Entonces vamos a seguir teniendo un desenlace de esta historia para seguir adquiriendo una identidad de nuestro pueblo y sabiendo la historia de él. Los 2 hijos mayores de Yosef, sabemos que le nacieron en Egipto, que fueron Manasés y Efraín, ¿cierto? Sabemos que esa bendición cada chaval la decimos, que Dios te haga como Efraín y Manasés. ¿Por qué? Porque ellos nacieron en Egipto, pero nunca dejaron entrar a Egipto en sus corazones. Ellos solamente adoraban al Dios de Israel. Muy eso. Por eso nosotros a nuestros hijos dijimos que te haga como Efraín y Manasés. Pueden estar en el mundo, pero no son del mundo. Ya entendiendo esto, entonces seguimos. Debemos saber que ellos fueron adoptados por Jacob como hijos. Y como tales les fue dado a cada uno el derecho de formar una tribu entre el pueblo de Israel. ¿Dónde vemos esto? Vamos a abrir nuestra Biblia para seguir comprendiendo Génesis 48, 5 al 6. Y dice la palabra: y ahora tú, tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto,
Antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Bendito el Eterno. En un sentido, esta adopción podía ser vista como el medio por el cual José recibía la doble porción. Podíamos ver que ahí era donde esta doble porción de la herencia, que solo correspondía al primogénito, recaía sobre José. Y esto lo estamos viendo desde tiempo atrás cuando le establecieron esa túnica. Pero para entender esto debemos de conocer los derechos de primogenitura y por qué le fueron dados a José y a sus hijos. Eso es algo que debemos tener muy claro y muy en mente para poder estudiar las escrituras. Ya que a José le fueron dadas 2 tribus en lugar de solo una, ¿so? El derecho de primogenitura. Debemos saber que antes de morir el patriarca de una familia, como Jacob, reunía a sus hijos a su alrededor para bendecirlos. Al primogénito lo bendecía de una manera muy especial, ya que se convertiría en el próximo patriarca de la familia. La gran responsabilidad del primogénito iba acompañada de ciertos privilegios. Primero, miren lo que tenía que hacer: autoridad en la familia, patriarcado, doble porción de la herencia, el nombre del padre o algo así como el apellido de hoy en día. En el caso de Jacob, su primogénito, el primer nacido, todos sabemos que fue Rubén. Sin embargo, debemos acordarnos que él no la recibió. Él no recibió la bendición de primogenitura. Y esto lo vemos cuando Jacob ya está en su lecho y llama a sus hijos para darles una bendición a cada uno. ¿Cierto? Todo eso. Vamos a verlo y ver. Génesis 49, 1 al 4 nos dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los postreros días. Iba a decir lo del futuro. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. ¿Qué pasó acá? Y mire lo que sigue diciendo: no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envaneciste subiendo a mi estrado. Podemos ver, y las escrituras nos cuentan, que Rubén se acostó con una de las concubinas de Jacob, y por este gran error, esto le costó su primogenitura. ¿Y dónde está eso? Eso lo encontramos en Génesis 35, 22. Dice: mientras Israel habitaba en aquella tierra, aconteció que Rubén fue y se acostó con Bila, la concubina de su padre, e Israel se enteró. Entonces ya podemos entender por qué el primero de todos, porque se nos debe hacer raro, por qué no tuvo esa bendición de primogenitura. Entonces, viendo todo esto, debemos hacernos una pregunta: si Rubén no recibió la bendición de primogénito, ¿a quién le fue dada? Ya que los que le seguían por orden, como ahorita los leímos, de nacimiento, ¿quiénes eran? Simeón y Leví. Pero sabiendo y leyendo las escrituras, debemos ver que ellos tampoco recibieron este derecho por la vergüenza que le hicieron pasar a Jacob. Entonces, de ahí en adelante vemos que ni Rubén, ni Simeón, ni Leví recibieron la bendición del primogénito. Y entonces acá la pregunta es: ¿entonces quién fue el primogénito? La explicación la encontramos más adelante. ¿Dónde la podemos ver? En el primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 al 2. Vamos a leer. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos,
y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Baruch Hashem, bendito el Eterno. Ya entendiendo esto, ¿a quién le fue dada la primogenitura y la doble porción? A José. Entonces debemos enfocarnos en un punto culminante de la historia de Israel. Y es la bendición, ya después de entender esta primogenitura que fue para José, ahora nos vamos a enfocarnos en una bendición. Y es la bendición que Jacob da sobre los hijos de José, sobre el primogénito, sobre Efraín y Manasés, ya que en ellos recae en el nombre del Padre y una bendición especial para el menor, ya que en ellos se forma lo que hoy en día conocemos como la multitud de las naciones. Para entender esto vamos a analizar y vamos a seguir comprendiendo. Y eso está en Génesis 48, 8 al 16. Voy a volverlo a leer por si yo estoy hablando un poco rápido. Entonces dice, Génesis 48, 8 al 16. Mira lo que nos dice tan hermoso la palabra. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver ya. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba ver yo tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia, o sea, todo esto quedó así, vamos a seguir leyendo. El Dios cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. ¿Qué podemos ver? Vemos que Jacob ya no solo los adoptó, sino que les dio la bendición de Abraham, tierra y descendencia. Ojo a lo que está pasando acá. Viene la bendición de Abraham, tierra y descendencias. Además, dijo que en ellos sería perpetuado su nombre, Israel. Pero entre los hijos de José, escuchen bien, uno iba a ser el mayor, quien se quedaría con el derecho de la primogenitura, y para sorpresa de José, no iba a ser el hijo que nació primero, se llama Manasés. José, como buen terrenal, y como a veces no sabemos lo que va a hacer el Eterno, pensó que su padre se estaba equivocando. Y él mismo le aclaró que Manasés era el mayor. Pero Jacob respondió, fue con esta bendición. Vamos a leerla. Génesis 48 del 19 al 20. Mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciéndote, hágate Dios como a Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Bendito el Eterno. O sea, mano derecha para Efraín, mano izquierda para Manasés. Si al primogénito es el que debería haber bendecido con la derecha,
Pero el que hizo, bendijo fue al menor, a Efraín. O sea, él viendo ya proféticamente estableció como a Efraín como primogénito, y a Manasés lo bendijo, pero no una bendición tan poderosa como la que le dio a él. ¿Y por qué? Vamos a comprender. Primero vemos que Jacob cruzó las manos porque él sabía lo que estaba haciendo. Él no lo hacía por ignorancia, sino él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía claramente que el menor iba a ser puesto sobre el mayor. Otro punto a entender es que los brazos cruzados forman la letra como una cruz, ¿cierto? Como una X, que es la letra Ta, así. La letra Ta viene así. Bueno, en el alfabeto hebreo arcaico, que fue lo que escribió, como la escribió Moisés, o la que él usó para escribir la Torá, y esta letra se llama la Ta, o la así. Es la última letra del alefato hebreo y significa también señal o pacto. O sea, vemos que Jacob estaba haciendo o estaba mostrando un pacto con Efraín. ¿Ok? La profecía que dio Jacob a los hijos de José se dio que Efraín sería plenitud de gentiles. La expresión hebrea que se tradujo como plenitud de gentiles o multitud de naciones, como también está estipulado en la palabra, ¿cierto? Es Melo Hago Yin, o puede ser entendida de varias maneras. Esto es lo que debemos analizar. Esta profecía es la más importante porque ahí viene nuestra identidad. La palabra Hagoyin es plural definido de Goy, cuyo significado principal es nación. Esta palabra se usa tanto para la nación de Israel como para las otras naciones. En la forma plural normalmente significa las naciones gentiles en el sentido de los no israelitas. De esa manera el término en su forma singular Goy llegó a significar gentil en el sentido no hebreo, israelita o judío. Esto es lo que significaba gentil y ya sabemos que gentil lo vimos en el primer video, sin pacto, sin promesa. Entonces cuando estamos viendo que multitud de naciones o Melo Hagoyin, ¿qué significa eso? Entonces eso es lo que nosotros debemos entender. Ya entendiendo esta profecía tan importante, debemos comprender, y ahí vamos a mirar esto que significa multitud de naciones, que los descendientes de Efraín serán parte de Israel con los mismos derechos y obligaciones que las otras tribus. Segundo, que la promesa para Efraín llenaría todo, o sea, en las naciones gentiles. Por eso significa multitud de naciones, o sea que iban a estar en todo lado, no solamente en la tierra de Israel, sino en todo lado, multitud de naciones. Por eso Melo Hagoyin, que es muy diferente a gentil. Bueno, entonces por lo tanto es la casa de Israel o la casa de Efraín que está en la dispersión. Amén. Ya entendiendo esto, vemos que esta es la explicación que utiliza Rab Shaul o Pablo, como lo conocemos allá en Romanos 11:25 para referirse a estos mismos gentiles. Póngale cuidado, vamos a analizar. Romanos 11:25 para que lo vayamos a estudiar. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ya está hablando de un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de las gentiles, y que luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué vemos? Que hasta que entre la multitud de las naciones, o sea, que se lee la revelación de la Torá y la revelación de Yeshua, no de Jesús, de Yeshua como nuestro Salvador y Redentor, un Yeshua judío que obedece la ley y nos enseña a obedecer la ley. Ay, sí, se les quitará el velo que tiene el resto de Israel. ¿Cuál es el resto de Israel? Las tribus que están en este momento en Israel. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que nos deja ver también esto claro? Hasta que haya entrado, ¿dónde? ¿Y a dónde deben entrar esta plenitud de gentiles? Primero, en un nuevo pacto con Yahweh.
ya que ellos habían sido, o ya que nosotros habíamos sido alejados del primer pacto por haber abandonado el camino correcto y adoptar la idolatría introducida por Jeroboam, lo cual nosotros lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a estudiar la división de los reinos o de las dos casas. En otras palabras, ¿dónde deben entrar la plenitud de los gentiles? La respuesta nos la da Pablo allá en Romanos 11 al 21, que nosotros debemos entrar al olivo natural, ser injertados a ese olivo, a esa raíz, donde verdaderamente está el alimento puro. Vamos a leer para entenderlo. Romanos 11, del 11 al 21. Vamos a buscarlo acá en la palabra del Eterno para que nos quede más fácil. No lo iba a leer, pero vamos a entenderlo ya que el Rúa me habla y me dice, bueno, vamos a comprender esto para que esto quede mejor explicado. Digo pues, ¿acaso tropezarán para caer? De ninguna manera, pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Ya sabemos que el primer mensaje venía para Judá, pero ellos no lo aceptaron porque tenían endurecimiento y un velo puesto por el Eterno. Entonces ese mensaje salió para las ovejas perdidas de la casa de Israel, la multitud de naciones. Seguimos, el 12. Y si su transgresión es riqueza del mundo y su fracaso la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si de alguna manera puedo provocar a celo a los de mi carne y salvar a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida eterna entre los muertos? Bendito el Eterno. Y si la primera porción es santa, también la masa, y la raíz es santa, también las ramas. Pero algunas de las ramas fueron desgajadas, no arrancadas, escuchen bien, desgajadas. Y tú, siendo olivo silvestre, o sea, los de afuera, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz, de la rica savia del olivo. O sea, nosotros somos el olivo silvestre y nos injertaron, no arrancaron las hojas del olivo natural, sino las desgajaron y ahí nos injertaron al olivo natural. Y sigue diciendo la palabra, no te jactes contra las ramas. ¿Por qué? Porque ya estamos en esta época, nos estamos volviendo antisemitas porque todo es traizquello, todo lo hacen mal, que todas esas tradiciones que ellos tienen. Entonces la pregunta acá, hermanos, es, ¿será que ellos 5000 años cuidando la taraba no deben saber un poco más que nosotros? Eso es lo que tenemos que analizar. Y entonces la palabra sigue diciendo, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Nos lo deja bien claro. Nosotros somos injertados, no nos debemos jactarnos porque nosotros no los alimentamos a ellos. Ellos nos alimentan a nosotros. La buena palabra, su Torá. No estamos diciendo que sean perfectos, no estamos diciendo que lleven las cosas, pero tratan de llevar las cosas lo mejor posible. Y nosotros debemos retener lo bueno y desechar lo malo, pero sin juzgar. No nos jactemos de ellos, porque gracias a ellos nosotros estamos llegando y estamos entrando. Amén. Ya que a eso debemos seguir entendiendo que todo lo que está pasando, todo esto que está pasando en estos momentos venía de esa bendición que le dieron a Efraín. Viendo esta bendición debemos revisar otra bendición también que es muy importante. Y es la de Judá, ya que Jacob le dio la autoridad sobre los hijos de Israel. Entonces ya vimos Efraín, José, que son muy diferentes a los judíos. Y es a la que vamos a revisar en este momento. Y dice esta, Génesis 49, 8, 10. Y esta es la bendición que le da Jacob a Judá. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tu enemigo, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de leones, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó. Se echó como león, así como león viejo, quien la despertará. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Judá recibió el honor de ser la tribu real de Israel, representada por el cetro, símbolo de gobierno. De su linaje iban a venir reyes de Israel, ya lo sabemos, más adelante los vamos a ver. La bendición que Jacob le dio a Judá es una sombra profética del Mesías Yeshua, quien viene de la tribu de Judá. Esto es algo muy importante.
Entonces acá estamos viendo o estamos hablando de una vez de dos casas, Judá y la casa de Israel, o Judá y la casa de Efraín. Sé que cada uno se va estipulando con diferentes bendiciones. Entonces debemos seguir estudiando la profecía o la bendición que le acabaron de dar a Judá. Y debemos, como les estaba hablando, es la sombra profética del Mesías Yeshua, quien viene de la tribu de Judá, específicamente del linaje de David. Y para esto debemos saber que la palabra Silo, ya nosotros buscándola en el Strong H7951, quiere decir tranquilo o apodo del Mesías. Silo es el Mesías Yeshua. Entonces, entendiendo esto, que ese cetro o esa autoridad durará en Judá hasta que venga el Mesías, hasta cuando ellos lo reciben. Entonces, entendiendo esto, concluimos. El Mesías de Israel ya vino una vez para expiar los pecados de su pueblo, pero todavía no se le ha dado la obediencia de los pueblos hasta ahorita. Y todos debemos saber que esto ocurrirá en su segunda venida, cuando venga como el Mesías Rey de Israel, en el reinado milenial o en la era mesiánica. Concluimos que hasta el día de hoy entonces no se ha apartado el cetro de Judá, o sea, su autoridad en la ley. Entonces esta bendición profética trasciende los siglos y marca la historia de estas dos tribus, Judá y Efraín, ya que marcaron los tiempos en toda la Biblia y aún marcaron el tiempo, las profecías en todas las naciones. Bendito sea el Eterno por su palabra. Bendito sea el Eterno porque cada día comprendemos y entendemos más de ella donde nosotros estamos en la Biblia. Que el Eterno sea bendiciéndolos, que el Eterno sea acompañándolos. En el poderoso nombre de Yeshua. Shalom, shalom para cada uno de los hermanos. Bendiciones.